Una de las ciencias que tiene mucha preponderancia dentro del ámbito de estudio, dentro del ámbito del conocimiento, son las matemáticas. Y precisamente aquí podemos ver en esta pequeña advertencia, los capítulos dedicados a las ciencias matemáticas comprenden sucesivamente el estudio elemental de la aritmética, álgebra, geometría y de la trigonometría. Y el primero es la aritmética. Estas son las partes de las grandes ciencias matemáticas que precisamente viene del griego. To mátema. To mátema. Así viene el término griego que significa aprender, conocer. Mátema, precisamente, este término que es muy interesante en el ámbito, digamos, del conocimiento, en el ámbito del saber, y que no puede quedar excluido jamás de toda esta perspectiva intelectual, y ahí no me van a dejar mentir los eruditos de esta ciencia, son expertos en las matemáticas. Y ahorita les muestro el término griego, aquí lo tengo, y que va a ser de mucha utilidad dentro de esta perspectiva. Aquí tenemos el término mátema. To es neutro, to mátema y matématos. Cosa aprendida, lección, conocimiento, ciencia, arte e enseñanza. De ahí viene el término y viene de tecné, que significa técnica, sería técnica de la cosa aprendida, técnica de la lección. De ahí viene el término matemática. Ahí lo vemos en nuestro diccionario del griego. Bien, entonces dentro de toda esta perspectiva que se tiene, se puede tener y valorar toda esta realidad y la primera ciencia que es la aritmética, el sentido de los números. Ahí está esta ciencia que es totalmente apoyo para las matemáticas. Podemos preguntarnos cuántas letras hay en una palabra, cuántos carneros en un rebaño, cuántos objetos en una colección para evaluar, por ejemplo, la cantidad de canicas contenidas en un saco. Podemos sacarlas del mismo una a una. Obtenemos sucesivamente grupos de canicas, de los que cada uno es mayor que el precedente en una canica o una unidad. Para distinguir cada grupo formado, se lo designa por un vocablo particular. Así se dice: una canica, dos canicas, tres canicas, cuatro canicas, cinco canicas. Definiciones. Se da el nombre de unidad a cada uno de los objetos de una colección. Ahí es, el número entero expresa la cantidad de unidades que constituye una colección. Contar es buscar cuántas unidades hay en una colección. Ahí está la representación de lo que es idea de número, las nociones preliminares y demás. Otra ciencia que nosotros tenemos es, ya después de ver la aritmética, sería precisamente el álgebra. El álgebra, aquí está, que es parte de las matemáticas. El álgebra, generalización de la aritmética, no solo considera los números positivos, sino también los números negativos. Es decir, estudia las magnitudes, eso es lo importante, susceptibles de ser valoradas en diferentes aspectos: longitud, tiempo, temperatura, etc. Eso es el álgebra. Otra parte fundamental y
toda esta cuestión no se puede comprender sin la aritmética. Aquí están las famosas nociones preliminares, empleos de letras y fórmulas, las incógnitas precisamente, que se dan en toda esta problemática, en toda esta cuestión, operaciones sobre números algebraicos, aquí están toda esta cuestión, toda esta gama, aquí están las famosas longitudes, esto es a grosso modo, y aquí está un gran autor dentro de todo este ámbito algebraico, René Descartes o René Descartes, un gran filósofo de la época moderna y con su gran obra fabulosa, la meditación metafísica, con su famoso Je pense donc je suis, o en latín, cogito ergo sum, y su gran y famoso plano cartesiano, que es muy utilizado en la cuestión aeronáutica, en la cuestión de el famoso plano cartesiano de las cosas aeronáuticas, aéreas principalmente, ese plano cartesiano, los diferentes grados y demás, para poder ver la Tierra y puedan hacer las naves aéreas su aterrizaje, el famoso plano cartesiano. Bien, tenemos esta realidad y la que sigue sería la geometría, el álgebra, ecuaciones de primer grado con una incógnita, muy interesante toda esta realidad, desigualdades y demás. Aquí podemos tener, y vamos con el otro, que es la geometría. La geometría, la medida, geges es tierra, metría es medida. La geometría que estudia las figuras y sus propiedades comprende la geometría plana y la geometría del espacio. Muy interesante. Otra cuestión que es los cuerpos, la geometría, en un plano. Geometría recta o geometría plana y línea recta. Muy interesante toda esta realidad que se tiene, geometría del espacio. Aquí hay en este fabuloso libro todas las realidades geométricas. Geges es tierra, metría sería medida. Bien, y aquí está la geometría de planos y rectas, es geometría del espacio. Y por último, tenemos la famosa, que le ayuda también a las matemáticas, que miren, tenemos aquí la trigonometría. Así sería. La trigonometría es una aplicación directa de la geometría y del álgebra a la medida de los ángulos y a la resolución de los triángulos. Aquí está el pequeño ejemplo. Existen relaciones precisas entre el valor de los lados de un polígono y el valor de los ángulos de este. El valor de los lados es función del valor de los ángulos y viceversa. Ahí en la cuestión de la famosa trigonometría. Y ya lo demás sería una cuestión bastante ya desarrollada, y seguiría el siguiente tratado, que es la muy interesante física, y luego la química, que utiliza toda esta realidad numérica completamente. Bien, pues muchas gracias por su fina atención, gracias nuevamente aquí en esta realidad. Mi nombre es Lucio Uribe Ortiz, para ver la ciencia de las matemáticas, cómo se divide. Lucio Uribe Ortiz, doctor en filosofía del lenguaje. Muchas gracias.